¿qué tal? Bienvenidos a Palabra de Rudolf Steiner. Yo soy Caro Hernández. Gracias por acompañarnos. Y hoy vamos a hablar de un tema que me encanta porque hay unos seres que nos acompañan en este viaje por el planeta Tierra, que son los animales. Y los animales cumplen una función en nuestra vida y a veces son entrañables para nosotros. Y para eso hemos invitado al doctor Jorge Rodríguez Moreno, a quien le agradezco muchísimo que haya aceptado esta invitación. Así que bienvenido a Palabra de Rudolf Steiner. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Como siempre, un placer poder seguir compartiendo la ciencia espiritual. Pues muchas gracias. Y mira, este tema, bueno, que te hice la propuesta de hablar de él, porque de pronto como que, bueno, yo hace tiempo que no tengo una mascota en casa, pero siempre que salgo, pues admiro a los pájaros, ¿no? Si alguien lleva un perrito, pues al perrito, y de pronto pues hay programas en la televisión muy interesantes de los animales, donde podemos ver las ballenas, insectos, no sé qué. Y entonces de pronto entendí otra vez, ¿no? Ese contacto tan especial que tenemos los seres humanos con los animales, lo importante que son en nuestras vidas, incluso aunque no convivan con nosotros. Por ejemplo, las ballenas y los delfines, ¿no? Que son seres que al menos a mí me hacen sentir que son especiales, que tienen algo ahí que no sabría cómo definir, pero que son especiales. O sea, me siento como si quedara ahí a la deriva en el mar y me encontrara con un delfín, me salvaría. No sé por qué siento que me ayudaría. Entonces, pues me gustaría que nos compartieras un poquito del tema de qué dice la ciencia espiritual al respecto de estos seres. Muy bien. En general, la ciencia espiritual nos habla de que la vida en este planeta evoluciona a través de 4 reinos. El más elevado, pues es el que conformamos nosotros, la humanidad, que ha logrado una conciencia que se llama individualizada. O sea que el espíritu nuestro, de cada quien, se encuentra dentro de su cuerpo. Y por lo mismo es consciente de sí mismo, de su yo. El reino que se encuentra al principio del proceso, al inicio, es el reino mineral. De tal manera que en medio se encuentra el vegetal y el animal. Esto es importante desde un principio dejarlo muy claro, porque el único reino consciente y responsable, por lo mismo, de sus acciones es el humano. Detrás de nosotros, atrás en el proceso de la escuela de la vida, se encuentra el reino animal, que tiene además muchas gradaciones, porque existen animales que se denominan inferiores en la escala, pero ya son pertenecientes al reino animal, o sea, tienen ánima, tienen alma, son sensibles y se mueven. Esta es la característica de llamarse animales, a diferencia del vegetal, que todavía vegeta, no tiene el alma dentro de su vehículo. Entonces, en el animal ya está el alma dentro de su vehículo, y cuando decimos alma hablamos del cuerpo astral. Pero el espíritu todavía no se encuentra dentro de su vehículo físico, se encuentra afuera desde un plano inmediato superior al físico, que es precisamente el mundo astral. De manera que entre los mosquitos, zancudos y todos los insectos y los mamíferos, que son los más elevados del reino animal, hay una gran diferencia de gradación, de evolución y de conciencia. De manera que en medio tenemos también los vertebrados inferiores, que tienen sangre fría, los peces, los reptiles y los anfibios, y luego entramos a los de sangre caliente, que son las aves y los mamíferos, de los cuales ya hemos hecho muchos domesticados. De manera que, de forma general, los animales de sangre caliente son los más desarrollados, o sea, son los más cercanos a nosotros, pero ninguno tiene todavía el espíritu dentro de su cuerpo.
Por lo tanto, ninguno es consciente de sí mismo. Se encuentra de manera grupal, en forma de especie, su dirección. Todos los que pertenecen a las tortugas son dirigidos por un espíritu grupo. Se llama el alma grupal de las tortugas y todos sus miembros individuales siguen ese instinto y no pueden hacer otra cosa. Estoy hablando de una tortuga, que es un reptil, pero ya hablando de aves y de mamíferos, sigue habiendo la especie y todos los leones, todos los perros, los gatos, los delfines, las ballenas, pertenecen a su grupo, a su especie y son dirigidos por ese llamado espíritu grupo. De manera que de todos ellos, los más desarrollados son los que se encuentran en común y estrecha relación con los humanos, o sea, los animales domésticos. Entre ellos, los 4 dentro de los que viven sobre la tierra son los perros, los elefantes, los caballos y los gatos. Tú mencionaste los delfines y ballenas, ya estamos hablando de los que viven en el mar, que de alguna manera no tenemos domesticados con una cercanía tan estrecha que hasta en casa puedan vivir, pero definitivamente en el mar los mamíferos son precisamente los delfines, las orcas, las ballenas, todas las variantes que hay en el planeta, son los más desarrollados, entonces pueden percibir cuando un ser humano se encuentra en peligro en el mar y asisten. Y esto conocemos muchos casos de ello. Con respecto a los terrestres, o sea, los que viven fuera del agua, definitivamente el perro y el elefante podemos decir que son los más cercanos, junto con el caballo y el gato, con todas sus variantes que pueda haber al respecto. Y de incluso estos 2 grandes, vamos a decir el grande y el pequeño, el elefante y el perro, es el perro el que acompaña al ser humano ya desde hace mucho tiempo en su vida y le brinda un gran servicio. Definitivamente es un animal que podemos considerar muy especial en el proceso de la evolución. Oye, y se dice mucho, yo no sé qué tan, eh, porque desconozco la información bien claramente, pero que los animales como que han hecho un sacrificio para nuestra evolución. Bueno, al respecto, debemos siempre recordar esto. El reino inferior siempre está al servicio del superior. Nosotros no podríamos vivir en este planeta si no es por el reino animal. Dentro de nosotros tenemos bacterias, no podríamos vivir sin las bacterias. Y toda la historia cultural de la humanidad pues ha sobrevivido gracias a los animales, sobre todo en lugares muy extremos del planeta. De tal manera que también la base del reino animal pues es el reino vegetal, que también es fundamento de nuestra existencia. Todo lo que está abajo nos está sirviendo de fundamento, nos da oxígeno y alimento, y todavía abajo en el reino mineral, pues si no fuera por el reino mineral no tendríamos este cuerpo. No podríamos ser conscientes aquí en el planeta de nosotros mismos. De tal manera que esa expresión, los animales se sacrifican. Sí, podemos decirlo así, pero no es un sacrificio consciente. No es algo que el animal diga, pobrecitos seres humanos, voy a bajar a ayudarles. Eso no. Cada nivel de cada reino se encuentra en un proceso de evolución, de manera que el espíritu grupo es una inteligencia individual, consciente de sí misma como nosotros, que podemos encontrar en el mundo astral. Si pudiéramos acceder al mundo astral, podremos ahí encontrar los yos, los espíritus de las especies y platicar con ellos. Y son tan inteligentes y sabios como nosotros, incluso más en el punto en que todavía la humanidad se encuentra. Y por eso es que vemos que los castores son capaces de hacer presas con una precisión de ingeniería.
que no necesitan ir a la escuela para estudiar, porque los dirige desde el mundo astral el espíritu grupo. Igual las abejas hacen sus panales con esa estructura tan simétrica, precisa, hexagonal, las telarañas y las migraciones de los gansos, los animales africanos. Todo eso habla de una gran sabiduría y una gran inteligencia, de manera que ellos están haciendo su proceso evolutivo y el llamado sacrificio al reino humano, sí, el reino vegetal se sacrifica por todos los demás reinos superiores, igualmente el animal sirve a los reinos superiores, pero no es consciente de ese sacrificio. Y esto es muy interesante porque el hecho de que, como dices tú, ¿no? Los reinos tienen niveles, no quiere decir que nos podemos aprovechar, ¿no? Y tomar ventaja de ello. Yo creo que en ese sentido nos ayuda para ser conscientes de... Sí, definitivamente nosotros por tener la libertad, el libre albedrío que no tienen los animales. Los animales se guían por el instinto y por lo mismo son inocentes. Nosotros podemos cometer errores, barbaridades y crueldades que ya conocemos, que seguimos cometiendo incluso contra la naturaleza y el reino animal. Y el ser humano tiene una gran responsabilidad por ello. No debemos pensar que porque ellos están a disposición allí, como acabas de mencionarlo, podemos abusar. De hecho, tenemos la libertad de hacerlo y por eso la vida lo permite, pero no sin consecuencias. El simple hecho de estar viviendo ahorita una pandemia, Caro, debe hacer reflexionar a los seres humanos que no quedan impunes ninguna de las atrocidades que hagamos a la naturaleza y al planeta. Todo tiene consecuencias y todo se regresa como efecto, con la finalidad no de castigar, sino de ayudar a hacer conciencia. De manera que el dolor y el sufrimiento que actualmente se está aplicando a los animales debido a la superstición, la ignorancia, la inconsciencia de los seres humanos, que se ve por todos lados, eso va a regresar. Y si uno participa directa o indirectamente, uno recibe la retribución. Y esto puede venir en forma de enfermedad, de sufrimiento, dolor, muerte, catástrofes, guerras. La naturaleza tiene muchas formas de hacer que el ser humano compense sus deudas kármicas. De manera que tenemos una gran deuda con el reino animal. Y es por eso que la ciencia espiritual explica que el reino animal actual, sobre todo los domesticados, son los que serán los más adelantados del siguiente proceso llamado el periodo de Júpiter, donde la humanidad llegará al siguiente nivel, que es parecido a los ángeles actuales, y los animales actuales pasarán al nivel humano. Y nosotros tendremos que ayudarles en todo ese proceso, como a nosotros nos han ayudado los ángeles desde la época lemuria, cuando empezamos de una manera saliendo del reino, mejor dicho, de la conciencia animal, porque nosotros tenemos la guía del reino de los ángeles en el proceso de la vida individual, en las encarnaciones, para continuar en esto del desarrollo de la conciencia. De manera que nuestra deuda, que además de poder compensarse con situaciones difíciles, problemáticas, dolorosas, sufriendo, también será compensado en el siguiente periodo cuando nosotros sirvamos al reino animal que se estará siendo consciente de sí mismo. Y ahora que dices eso, yo estaba pensando que mucho decimos de que el perro es el mejor amigo del hombre y yo hago la reflexión hasta que el perro pueda hablar, ¿no? Porque cuando el perro pueda hablar, va a dejar de ser el mejor amigo del hombre. Porque pues va a Sí, reclamar. de allí viene esa frase de que entre más conozco a los humanos, más Más. quiero a mi perro. Pero hay una película que es la del planeta de los simios, que nos hace un poco ver esto que acabas de preguntar, Caro. Cuando César, que es uno de los simios, comenzó a pensar y a hablar,
porque son características humanas que nos hacen diferentes de los animales. Nosotros tenemos una posición vertical de la columna. Tenemos la cualidad del pensamiento y la capacidad de expresarlo a través del lenguaje. Eso no lo tiene ningún animal. Los animales que pueden manifestar fenómenos muy parecidos a como si estuvieran pensando, pues sí, los hemos visto, caballos, elefantes, perros, por la cercanía con el ser humano, porque nosotros influimos por nuestra vibración mental. Y pareciera que piensan, uno se le queda viendo a los ojos al perro que está ahí en casa y parece que nomás le falta hablar, pero en realidad todavía no tiene una mente propia para poder manifestar estas cualidades que, por cierto, las dijo Platón hace mucho tiempo. La vida se expresa como una cruz en el planeta, de manera que la línea inferior de la cruz es el reino vegetal, que está en esa posición sobre el planeta. La línea superior es el reino humano, 180 grados invertido con respecto al vegetal. Nosotros tenemos orientados nuestros genitales a la tierra y la raíz al cielo. Los vegetales tienen orientado su raíz a la tierra y sus genitales, las flores, hacia el cielo. Pero el animal tiene la posición horizontal, exactamente la línea de la cruz. Y esa es la posición de su columna vertebral, porque el espíritu grupo de los animales precisamente está en esa posición respecto a la tierra y desde allí guía a los animales. Por eso ellos no pueden permanecer de manera vertical mucho tiempo, porque los separaríamos de su espíritu grupo y podrían sufrir hasta morir. De manera que definitivamente nosotros somos responsables de que los animales logren en la mejor medida posible su proceso evolutivo, y los que más cerca a nosotros están, pues están más cercanos a su individualización. Y son los que serán precisamente los más avanzados del próximo reino humano. Es muy bonito esto que dices, porque además lo que sí que se está viendo es que los animales a veces como que absorben la enfermedad del dueño, ¿no? O como que hacen una conexión ahí incluso hasta de carácter. Ves algunos perros neuróticos o muy agresivos o muy pasivos o muy... Como que, por eso también hay una frase esa de que el perro y el dueño se parecen, ¿no? Sí, hay hasta por ahí memes donde se ve caminando adelante al dueño, al amo, y está renqueando de la pierna derecha, y atrás va el perro igual, obeso y renqueando de la pierna derecha, porque tiene los mismos hábitos y come lo que le da el dueño, y pues ya no es natural y sano. Los animales en su ambiente natural no padecen problemas de enfermedad, como lo hacen los animales cercanos a los seres humanos, porque hemos modificado su forma de alimentarse, su forma de vivir, los hemos sacado de su ambiente y nos hemos hecho ahora responsables ante la vida de ellos, porque ya no pueden vivir de manera libre, de manera salvaje. Cuando un animal es domesticado, nos hacemos responsables de su vida y tenemos que cuidarlo. Eso es importante que lo recordemos siempre. Y en el caso de los animales domesticados es muy interesante porque, mira, por ejemplo, en los gatos, algunas veces decimos que los gatos como que nos protegen o nos limpian de espíritus, igual que los perros, que son capaces de ver otros seres, y eso, ¿hay algo que diga la ciencia espiritual al respecto de este tema? Sí, por supuesto. Los animales tienen una especie de clarividencia natural. Y cuando digo clarividencia, pues es que ven claramente las vibraciones de los estímulos sensoriales que nos llegan a nosotros, pero más finas o más densas. El rango de visión de nosotros, los humanos, tiene una limitación. No podemos ver abajo del rojo ni arriba del violeta. Pero las abejas y las mariposas perciben el ultravioleta. Igualmente, las serpientes perciben el infrarrojo, y así muchos otros animales. De manera que también en la cuestión auditiva, nosotros tenemos un límite de ciertos decibeles. No podemos percibir lo que los elefantes escuchan, ni podemos escuchar lo que los perros oyen. De manera que el rango de percepción
de estas vibraciones en los animales supera lo que los humanos tienen por necesidad para concentrarse en cierto rango, de manera que ellos pueden incluso percibir las sutiles vibraciones del mundo etérico y astral. O sea, los espíritus de la naturaleza actuando, ellos los perciben. Los gnomos, las ondinas, los silfos y las salamandras, y además todas las entidades del mundo astral, o sea, los que ya han fallecido, sean humanos o animales, ellos perciben a todos los seres, incluyendo a los superiores que se encuentran actuando en el mundo astral. De manera que definitivamente cuando un perro ladra en la esquina de nuestra casa y nosotros volteamos a ver y pues no hay nadie a quien le esté ladrando, y él insiste a un punto estarle ladrando, posiblemente está percibiendo algo que no es físico, porque ni modo que se ponga a imaginar cosas que no existen, si está percibiendo algo. Igualmente un caballo puede de repente asustarse porque son muy sensibles cuando va en el camino y el jinete no percibe nada, pero el caballo percibió algo del mundo astral. Entonces, igual los gatos, se dice que los gatos tienen una habilidad muy especial para absorber ciertas energías negativas, a veces terrestres o de otro tipo. Entonces se echan exactamente allí donde absorben eso y ayudan a limpiar el ambiente. A diferencia de los perros, que tienen otra cualidad, son diferentes. De tal manera que uno dice, lo más seguro es que uno pueda echarse o acostarse allí donde el perro escogió, pero no donde el gato escogió. Porque el gato tiene esa capacidad de detectar donde hay cierta energía y la absorbe. Eso no lo dice la ciencia espiritual, al menos de la que estoy mencionando yo, de fuente antroposófica, Rosacruz, pero lo hemos escuchado por allí, de otras fuentes, y bueno, habrá que investigar. Pero definitivamente los gatos son tan sensibles que en algunos asilos de ancianos les avisan a las personas cuando un familiar ya está a punto de fallecer. Se ha sabido en algunos lugares que tenían un gato, ya era conocido por todos allí, que cada vez que se acercaba la muerte de uno de los que estaban en el asilo, el gato se quedaba allí, se subía incluso a la cama o se quedaba muy cerca y fallecía. Entonces, al ver los que trabajaban allí que esto comenzaba a suceder y podían ya con claridad definir que sí, la estadística hacía ver que el gato estaba con mayor frecuencia con los que estaban a punto de irse, comenzaron a percibir, sí, que cuando el gato se metía a una de las habitaciones, comenzaban a sospechar, este puede ser el próximo, pues personas ya mayores, ¿no? Y avisaban a los familiares, y sí, sucedía. Así que definitivamente gatos, perros tienen una misión especial con los seres humanos y pueden ayudarnos mucho. Y esto se debe a esa ausencia del yo, a esa ausencia de la conciencia, o sea, porque ellos, se puede decir que es un poco lo que le pasa a los niños, ¿no? Cuando son muy pequeños, que tienen esas habilidades y esas capacidades, pero incluso al perro y al gato yo creo que más, porque, o los pájaros, porque yo me acuerdo en México cuando iba a haber un terremoto, los primeros en ponerse inquietos eran los perros o los pájaros empiezan a volar así como locos y enseguida empieza el temblor, ¿no? Sí, nosotros por estar el espíritu dentro del vehículo y del mundo físico, a eso se le llama la caída del hombre, ¿no? Cayó al mundo físico, pues se desconectó de la sabiduría universal del cosmos. De tal manera que los animales no están desconectados, porque el espíritu grupo se encuentra en el mundo astral y por lo mismo no está cegado, no está adormecido su percepción de la sabiduría que ahí rige conectada con el cosmos, de manera que las hormigas saben cuándo va a llover. Los animales saben cuándo va a haber un terremoto. Es como aquel burro que estaba allá en un ranchito y los meteorólogos llegaron a hacer un estudio ahí porque era una especial en la montaña para observar las estrellas y les dijeron a las señoras si les permitía a un ladito poner su laboratorio y sus antenas. Sí, claro que sí, les dijo. Y entonces en la noche les dijo la señora, oigan, les recomiendo que metan todos sus aparatos sensibles que no pueden estar bajo la lluvia, debajo de ese techito que yo tengo allí, pues si quieren, hoy en la noche. Entonces las personas especialistas se rieron un poco y les dijeron, señora, somos especialistas y nosotros pues confirmamos que hoy en la noche no va a haber lluvia, ¿no? Ah, bueno, yo
les aviso y les advierto. Sí, no se preocupe, señor. Entonces se fueron todos a dormir y cayó un tormentón en la noche, que al día siguiente, pues los especialistas muy extrañados fueron a preguntarle a la señora, señora, nosotros tenemos aparatos para investigar esto. Claro que no son 100% seguros, pero hay una gran probabilidad de que tengan acierto. Pero no pudimos detectar que podía venir un chubasco como el de anoche. ¿Cómo supo usted esto? Miren, señores, no fui yo. Es el burro que tengo aquí atrás del ranchito. ¿Cómo? Miren, ese burro lo tengo allá afuera y le tengo un techito. Y yo en la noche veo, si el burro se pone afuera y duerme afuera, pues no va a haber lluvia. Pero ese día, ayer, se puso abajo del techito y dije, va a llover, y llovió. Así que el que supo fue el burro. Qué maravilla de historia, por favor. Pero tiene mucha razón, porque es verdad, los animales nos avisan de muchas cosas. Incluso ahora también dicen que cuando un diabético, ¿no? Se empieza a subir el azúcar o cualquier terapia, ya la quieren hacer con animales por esa sensibilidad que ellos tienen, que nosotros, yo creo que podríamos tener, pero la hemos perdido porque tenemos muchas otras cosas en que ocuparnos. Sí, por eso los niños también son muy sensibles, porque la cualidad que los hace en común con los animales es la inocencia. La inocencia significa que no son plenamente conscientes de lo que sucede en el mundo físico, pero eso les da una conexión a las esferas superiores y por lo mismo están en directo contacto con la sabiduría del universo. Los niños pueden transmitirnos verdades muy elevadas y sabemos escuchar, observarlos en su conducta. Por eso Jesús el Cristo decía, si no os volviereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y es exactamente esto, de que los niños están conectados y viven aquí en el presente, en el eterno presente, el aquí y el ahora. Y eso hace percibir esto que en los animales también es evidente. Ellos saben lo que hay que hacer y a veces la belleza supera lo que nuestra imaginación pudiera pensar. Supe de un pececito macho que hace una figura en el fondo del mar para atraer a la hembra de una manera que solo se puede, un ser humano lo podría hacer desde arriba para poder hacerlo de manera fractal, con una precisión matemática y geométrica que es imposible para un ser humano si no lo hace con aparatos y con una perspectiva. El animalito lo va haciendo y construye una figura hermosa en la arena para atraer a la hembra. Igualmente, como lo mencionas, aquí pues pájaros y otros animales expresan una tremenda sabiduría con belleza. No solo sabiduría e inteligencia, sino una belleza que en nosotros despierta admiración y reverencia. Y esto es lo que debemos hacer sentir en nuestra alma cuando vamos a la naturaleza a observar el mundo animal, porque nos puede enseñar tanto y nos ayuda incluso a solucionar problemas que tengamos entre nosotros, porque en los animales uno para todos y todos para uno, así es como viven. Hay una gran sabiduría, y ahí se expresan leyes superiores. Si pudiéramos aprenderlo, pues nos iría mucho mejor. Claro, y también se habla, no sé qué tan real pueda ser, de una lealtad, bueno, en el caso de un perro, un caballo, ¿no? Cómo el perro puede defender a su dueño, pero es una lealtad real o parte, como dices tú, de la inocencia, o qué clase de conexión se podría explicar ahí, porque unos dicen, es claro, es por agradecimiento, porque tú le das de comer, no te va a morder, ¿no? Porque tú le das de comer, pero algunas veces sí, algunas veces los perros muerden a sus dueños. Entonces no sé si eso se puede llamar bondad, lealtad, porque luego decimos, es que claro, los animales son tan buenos, son tan leales, tan agradecidos, y sí, en parte sí. Sí, esa lealtad es evidente, es una fidelidad que no está basada en el interés, porque no tiene una mente, un intelecto que al perro le haga al día siguiente reflexionar, no, este ya no me da las croquetas que me gustaban, entonces ahora ya no le voy a ser tan fiel. No, el animal no piensa, es en cierta manera parte de su naturaleza ser fiel, a diferencia del gato.
es así. El perro es la personificación, la encarnación de la fidelidad y la lealtad. De manera que el perro puede quedarse esperando a su dueño días en un lugar. Ahí lo dejó. Y el perro queda esperando y esperando. Incluso puede pasar más tiempo por esa gran lealtad que le tiene. De tal manera que cuando un animal manifiesta, como en este caso mencionaste, eso de morder a su dueño, ahí está habiendo una alteración del proceso natural porque algo ha pasado. Y por lo general se debe a la actitud humana. Cuando los seres humanos manifiestan temor, emociones no congruentes, irritabilidad, etcétera. Todo esto afecta, sobre todo la inseguridad, afecta al animal, porque el animal siente al humano como su propio yo, que lo guía, de tal manera que si ese guía no se siente seguro, el animal se puede alterar, y si además de no sentirse seguro, el ser humano es agresivo, violento, tiene actitudes que no va a entender, aunque no sea intelectualmente, el animal puede alterar su conducta al grado que puede haber estos casos de agresión, en donde uno dice está ya alterado la psique del animal y puede ser peligroso. Entonces requiere la ayuda de un profesional para hacer ver la causa que por lo general se encuentra entre los humanos que lo están, pues que viven con el animal. Siempre ha sido así. Los animales por sí mismos no van a decidir ser agresivos. Tiene que haber habido una historia, una causa para que el animal, que en este caso el perro, es por naturaleza fiel, se convierte en un ser que puede agredir a su dueño. Ahí hay un problema que está en los humanos. Y por ejemplo, en el caso de los caballos con los autistas, ¿no? Que hay una terapia que se desarrolló ahí. eh, bueno, yo desconozco y también es algo que me genera curiosidad. En algún momento tal vez hablaremos más con profundidad del tema, pero una persona que tiene un problema mental, ¿no? ¿Cómo es? No sé si llamarlo retraso, pero bueno, alguna vez vi una persona que se movía así, ¿no? Todo el tiempo, no sé qué padecimiento tendría. Eh, pero que parece que no se comporta como humano, o sea, que lo ves y como que no está ahí presente, ¿no? Como si no estuviera. Entonces, estas terapias que se han creado, en el caso de los autistas, del caballo, ¿por qué es que funciona esa relación tan bien? O puede ser incluso que el niño que es autista o la persona que es autista se sienta mejor con un animal, que eso ha pasado, que con una persona. Sí, en especial este problema del autismo, en mayor o menor medida, significa una dificultad para relacionarse con los humanos en el mundo físico. Y pueden incluso encapsularse, algunos de manera extrema, y tienen ese problema para abrirse, porque el ser humano puede representar un riesgo, puede representar una exposición de su interioridad. Eso todavía está en investigación respecto al autismo. Pero los animales no juzgan. Los animales son inocentes. Los animales no critican. Son tal y cual. Y esa pureza, que también lo tienen los niños, tienen ese efecto curativo para cualquier enfermo que tenga dificultades para relacionarse con su ambiente. De manera que podemos ver una persona que no tenga una enfermedad específica, que esté muy encapsulada en sí misma de la sociedad. Ustedes le ponen niños pequeños y va a empezar a sonreírles, a hacerles cositas, a abrazarlos, cosa que nunca haría con los adultos, porque vuelve a conectarse con esa esencia espiritual que él es y se lo estimula la presencia de un niño o varios niños. En el caso de los animales es algo parecido. Le vuelve a reconectar con su esencia espiritual y entonces rompe temporalmente la barrera en la medida que le sea posible y entonces deja de ser movimientos como mencionaste o se relaja y como que se hace más participativo y esto lo conocen con los delfines también, con los caballos, con ciertos perros.
y otros animales que se ha visto que pueden ayudar, incluso algunos pericos, loros, también se ha visto que tienen una gran capacidad de interactuar con los humanos, sobre todo animales que desde recién nacidos viven con los humanos. Se hace una conexión especial. Así que es cierto, los animales pueden ayudar a reconectar al ser humano con su esencia y romper barreras que se han creado en el alma para abrirse nuevamente al ambiente. Y es por eso que vemos estos efectos tan maravillosos de la acción del animal que se usan ya específicamente para llevarlos a algún lugar donde existe, por ejemplo, personas recién operadas o personas con algún problema específico y les llevan un caballo que tiene la capacidad de relajarlos y de mejorar la presión arterial y la glucosa por su presencia simplemente. Y es esa pureza, esa inocencia que todo humano sensible puede ver a través de la mirada de un animal. Solo ver sus ojos y ver su mirada, si uno lo ve desde el alma, uno siente algo, es algo tan especial que emociona, conmueve. Y es eso, estoy viendo la pureza del espíritu humano. Claro, a través de los niños, pero del espíritu en general, a través de los animales, que algún día será humano, pero que en ese momento se encuentra en la conciencia animal. Y podríamos incluso sentir lo mismo si tenemos la suficiente sensibilidad cuando vemos una flor, un árbol, el bosque, la naturaleza. Percibiríamos lo espiritual, incluso observando los cristales, las piedras y todo lo que nos rodea. Porque, como dice la sabiduría de la religión, Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Y lo más cercano a nosotros, pues es la expresión humana. Ahí vemos a Dios en su forma más pura en los niños y después de ellos hacia abajo en los animales. ¿Y tú crees que algún día, bueno, es que pienso, si tuviéramos que entablar una relación con los animales del mismo nivel, pues los animales yo creo que tendrían mucho que reprocharnos, ¿no? Sí, por supuesto. Los animales están sufriendo muchísimo en este momento por la crueldad humana en la vivisección, la investigación, en el deporte, incluso en la alimentación humana, que los usa como negocio. Las pobres gallinas que tienen que estar con luz 24 horas enjauladas sin poder moverse para poner huevos y cuando ya dejan de poner se van a freír para que algunos coman esa carne, porque hay que aprovecharlo. Entonces se convierten, los explotan, se convierten en negocio. Entonces, definitivamente tenemos una gran responsabilidad y los animales tienen mucho que reprocharnos. Una figura maravillosa de este reencuentro es Francisco de Asís. Francisco de Asís nos demuestra que si el alma humana se purifica sus acciones, sus emociones, sus pensamientos, será capaz de acercarse a la naturaleza, donde existan animales salvajes, y ellos no tendrán miedo de acercarse al ser humano. Y podrán incluso venir los pájaros a la mano, porque no tendrán miedo. Sabrán que nosotros los respetamos, los admiramos y queremos ayudarles. Ahorita no es posible porque el animal, el alma grupal de cada especie siente el riesgo y el peligro por la cercanía humana, porque estamos generando constantemente esto, que es el sufrimiento y el dolor de miles y millones de animales que van al mundo astral al morir por todas estas crueldades humanas, y eso infunde una vibración de cuidado, cuidado con el ser humano que es peligroso. Y si pudiéramos hablar con un espíritu grupo, definitivamente que nos reclamaría muchas cosas. Pero claro, la naturaleza es muy sabia y todo ese dolor que estamos causando se nos va a regresar. Por lo tanto, todas las deudas las podremos pagar y lo estamos haciendo. Y los animales en su inocencia, ahí están y siguen estando, a pesar de todo el daño que hemos hecho, allí seguirán estando.
porque eso es una de las cualidades del espíritu. A pesar de todo, siempre pone la otra mejilla, hablando en el plano humano a nivel espiritual, perdona y sigue amando. Y en el nivel animal, pues instintivamente hace aparecer esto de cómo el perro, a pesar del trato que le da el ser humano, su dueño, le sigue siendo fiel. Dices tú, ¿cómo es posible esto? Bueno, ahí habla de la grandeza de lo espiritual en cualquier nivel en el universo. Lo espiritual significa darse por la vida misma, por la evolución, servir al mundo. Y en el plano humano tenemos la gran dignidad de hacerlo libremente, hacer el bien a los animales, no porque nos vayan a castigar si hacemos el mal, no, sino porque sabemos que es lo correcto. Y es un sentimiento no de interés, de que no vamos a tener las malas consecuencias, sino por el deber y por la alegría y felicidad que nos proporciona el ayudar y servir. No importa cómo el mundo a veces lo reciba. La persona que se enoja con un animal porque le hizo daño, un animal salvaje, imagínense un león, un cocodrilo, un puma. En realidad, el animal es inocente y no tenemos por qué enojarnos con el animal. Él actuó por instinto. Ahí no hay crueldad ni maldad. Solo en el ser humano puede haber maldad y crueldad. Y cuando decimos que un ser humano se comportó como animal, ofendemos a los animales, pero hay que entender que es lo animal en el plano humano hace aparecer lo diabólico, lo cruel, lo malo, porque ya no tiene la dirección sabia del espíritu grupo conectado a la sabiduría del universo, sino a los intereses individuales y personales del intelecto, que es la expresión del yo en su primer nivel, y con la astucia, pues el egoísmo hace sufrir tanto al mundo, a los animales. Y es por eso que nosotros debemos tener el animal en nosotros al servicio del espíritu. Por eso se dice la pasión, las pasiones. En el plano humano, si nos esclavizan, son malas. Pero las pasiones en el plano humano, si están al servicio y nosotros somos los que la controlan, son buenas. Porque entonces nos van a entusiasmar. Por ejemplo, hay quien está apasionado por ayudar al reino animal y hace proyectos por ayudar y rescatar animales sufriendo. Y con una pasión, eso es la pasión que está al servicio de lo espiritual y es buena. De tal manera que lo animal se pone al servicio. Y cuando digo lo animal se refiere a lo anímico en el ser humano, que en su parte inferior, pues también tiene instinto, deseo por el placer y puede, si domina al dueño, llevarlo a ser cruel y malo. Y por eso cuando se pone al servicio de lo superior, pues le ayuda dándole entusiasmo, motivación, incentivo a la acción y pues lo apasiona en todas estas actividades como la que tú estás presentando. A mí me apasiona hablar de la ciencia espiritual. Si alguien me puede juzgar de que me estoy volviendo loco, bueno, sí, pero para servir, porque por ahí a veces pueden suceder comentarios de personas que no entienden por qué hacemos esto y creen que hacemos más mal que bien, pero al contrario, la idea es despertar la sensibilidad y la compasión por los reinos de la naturaleza, en este caso el reino sensible que es mudo y no puede reclamar a viva voz de las injusticias que lo sometemos, ¿no? Sí, en ese tema a veces, bueno, yo tengo ahí un conflicto porque yo veo mucha gente luchando, ¿no? Por las mujeres, por los animales. Luego digo, me faltan más luchas por los niños, porque no los golpeen, porque no los maltraten, porque no pasen guerras, hambres. O sea, más manifestaciones así que se vean, ¿no? Apoyando a los niños en ese sentido. Pero bueno, sí, que yo creo que los que tenemos conciencia tenemos el compromiso de proteger a los más débiles, ¿no? Así es. De hacer que todo o sea, protegerlos, pues, en pocas Y palabras. mira, esto que acabas de decir es muy importante. Debemos siempre levantar la protesta. Cada vez que veamos una injusticia a niños, a animales, al débil, cualquier persona, debemos protestar fuerte y firme. Y esto debe acompañarse
difundiendo el conocimiento del por qué. Porque decir qué es lo que es correcto es bueno, pero no es suficiente para que haya acciones correctas y morales. Debemos dar el alimento al alma para que venga el impulso natural en la voluntad de acciones éticas, solidarias, y esto lo da el conocimiento. Por eso decía Rudolf Steiner, es como una estufa. Si nosotros le exigimos a la estufa que caliente sin ponerle gas, pues no lo va a poder hacer. Es lo mismo exigirle a un ser humano que se comporte éticamente, moralmente. Pero no le damos el alimento a través del conocimiento, no le ponemos el gas a la estufa. El conocimiento es el gas para la estufa. En el ser humano es lo que va a lograr tener un fundamento de por qué uno debe actuar de esa manera. Entonces, gradualmente esto se integra en el alma y se convierte en un sentimiento de certeza que luego se hace una acción, porque la acción es sentimiento ejecutado y el sentimiento es voluntad gestándose. Entonces, cuando uno este conocimiento lo siente, lo percibe, lo va a convertir en una acción espontánea, de manera que no le va a costar trabajo ser bueno y justo, porque el que todavía tiene que esforzarse todavía no es bueno. Pero cuando ya le sale espontáneamente es porque ya lo ve, lo integró en conciencia. Y para tener esa conciencia requiere información y conocimiento. Yo te agradezco mucho que estés haciendo esto de difundir el conocimiento de la ciencia espiritual, porque esto es el fundamento y la base. Además de protestar y hacerles ver que es incorrecto seguir dañando la vida en cualquiera de sus manifestaciones, pero difundamos el conocimiento. Muchas gracias por que estás haciendo esto, Caro. El conocimiento va a ayudar porque va a elevar la conciencia humana, convirtiéndose gradualmente en acciones morales, éticas y de justicia para la vida en todo el planeta. O sea que tenemos todavía algunas cositas que aprender de los animales, porque a veces vemos un animal y menospreciamos su existencia, ¿no? Por ejemplo, a mí si me dan miedo los alacranes, digo, ahí no debería de existir ningún alacrán. Pero ellos tienen una función que están cumpliendo y yo, aunque me den miedo o sienta que corro peligro, pues están ahí para algo. Sí, esto es cierto y cualquier ser humano lo puede sentir. Uno decir, ¿cuántas cucarachas apestosas existen aquí? Bueno, primeramente trata de mantener lo más limpio posible tu espacio porque la cucaracha así no va a encontrar nada que comer y se va a ir, definitivamente. En la enseñanza primero es que no le demos el terreno adecuado para esos tipos de animales. A veces hay otros animales, como mencionaste el alacrán, que pues posiblemente porque tengamos a un lado un baldío, un lote natural, y pues el animal crece, se desarrolla bajo ciertas rocas y están allí los niños. Tenemos que tener cuidado para alejar esos animales también, y a veces tenemos que decidir cuál es el mal, el menor de los males, y a veces tenemos que sacrificar. Si estamos en un lugar donde hay niños y existe un animal venenoso y no podemos llevarlo a su territorio natural, tenemos que, con todo una actitud también respetuosa, sin hacerlo sufrir de manera rápida, eliminarlo y desearle que continúe evolucionando en su especie, en otro lugar. De manera que también es bueno hablar aquí de animales que han traído pestes y que han traído plagas a nivel de insectos, incluso de bacterias o virus, porque también es bueno saber que nuestra actitud, nuestro sentimiento, nuestros miedos, nuestros deseos negativos, crueles, de venganza, nuestros pensamientos, son capaces de hacer que se desarrollen más animales ponzoñosos, venenosos, porque eso, el veneno viene del mundo astral. Es una sustancia que destruye la parte biológica. Es natural. ¿Pero qué? Es natural en ciertos animales y se regula entre ellos mismos. Pero en ciertos lugares del planeta donde los humanos tienen una característica muy especial de actuar dañando a otros seres como los animales, quitándole su territorio, extendiéndose y explotando los bosques, su manera de sentir y de pensar también esa vibración va a influir
para que se desarrollen ciertos animales que pueden representar plagas o peligro a la humanidad, incluso parásitos. Ya Rudolf Steiner alguna vez lo mencionó en las épocas antiguas de Europa, cuando fueron invadidos por otros pueblos del norte o del oriente, se desarrolló un gran miedo en el alma del pueblo. De tal manera que desde allí influyó para que luego se desarrollaran ciertas enfermedades. La peste es una de ellas, que mató a tantos seres humanos. De tal manera que nosotros influimos para que la naturaleza a veces tenga que sacudirse con terremotos, erupciones volcánicas, catástrofes, o incluso desarrollo excesivo de ciertos animales que son un riesgo para los seres humanos porque tienen veneno o pueden producir enfermedades. Veamos que nosotros tenemos cierta responsabilidad en ello. Así que cuando los seres humanos logremos una conexión más armoniosa con lo espiritual, nuestros pensamientos, sentimientos y acciones serán también en concordancia más armoniosos, más justos, más luminosos, más respetuosos de la vida, una cultura de amor por todo lo que nos rodea. De manera que también va a haber una regulación natural de esto y no habrá necesidad de tanto miedo por tener que controlar, matar, etcétera. No, porque el universo se regula por sí mismo. Hay una gran ley sabia e inteligente que garantiza este orden, porque una justicia perfecta gobierna el mundo. Pues sin duda los animales son maravillosos. Yo no me imagino un lugar, un bosque, cualquier paraje sin animales, porque son maravillosos, son fantásticos, son atractivos, aunque nos dan miedo. O sea, tú los observas cómo funcionan, cómo trabajan, saben lo que tienen que hacer, ¿no? Y son maravillosos, son fascinantes los animales. Así que ojalá pues cada vez tengamos más conciencia, más cuidado, más amor, aprender esa compasión, ¿no? Que tienen, o pareciera que tienen los perros, los animales, pareciera que tienen compasión por nosotros, se compadecen de nuestra falta, de nuestras carencias y son maravillosos. Así que yo te agradezco mucho el que hayas aceptado esta charla, este tema tan interesante y pues hasta la siguiente charla, nos veremos. Muchas gracias, Caro, y pues muchas gracias a todos los interesados a difundir también esta información. Les mando un abrazo, muchas gracias a todos y en la próxima nos veremos. Sí, muchas gracias por acompañarnos. Aquí nos veremos en el siguiente video. Gracias, Jorge.